¿Y si te dijera que existe evidencia histórica documentada que sugiere que Jesús de Nazaret no murió en la cruz como nos enseñaron? Que manuscritos antiguos, testimonios de historiadores romanos y textos apócrifos apuntan hacia una versión completamente diferente de los eventos que supuestamente ocurrieron en el Gólgota. Si alguna vez sentiste una inquietud profunda cuando escuchaste la narrativa tradicional de la crucifixión, si algo en tu corazón te susurraba que había piezas faltantes en esta historia, tu intuición espiritual tenía razón. No estás loco por cuestionar esto. De hecho, eruditos, historiadores y teólogos de las universidades más prestigiosas del mundo han planteado las mismas preguntas que tú. Durante casi 2000 años, la Iglesia ha construido toda su doctrina sobre un evento específico, la muerte y resurrección de Cristo. Pero ¿qué pasaría si ese evento nunca ocurrió como nos lo contaron? ¿Qué pasaría si la versión real fue deliberadamente suprimida porque amenazaba el poder de Roma y contradecía los intereses políticos del imperio? El historiador judío Flavio Josefo, quien vivió en el siglo I y presenció la destrucción de Jerusalén, escribió sobre las crucifixiones romanas con un detalle que pocos conocen. Según sus antigüedades judías, él mismo intercedió ante el procurador romano para salvar a 3 de sus amigos que habían sido crucificados. Cuando los bajaron de las cruces, uno de ellos sobrevivió. Las crucifixiones, contrario a la creencia popular, no siempre resultaban en muerte inmediata. Más perturbador aún es el testimonio del Evangelio de Juan, el único que afirma haber estado presente en la crucifixión. Juan relata que cuando llegaron los soldados para quebrar las piernas de los crucificados, un procedimiento estándar para acelerar la muerte, encontraron a Jesús aparentemente muerto. Pero aquí surge la primera inconsistencia. Solo habían pasado 3 horas desde la crucifixión. Los registros históricos romanos documentan que las muertes por crucifixión típicamente tomaban entre 6 horas y 3 días. El propio Poncio Pilato se sorprendió cuando José de Arimatea le pidió el cuerpo. Según Marcos 15:44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. ¿Por qué se sorprendió un oficial romano experimentado que había supervisado cientos de ejecuciones? Porque algo no encajaba con el procedimiento estándar. Pero la evidencia más inquietante proviene de una fuente inesperada: los propios evangelios canónicos. Lucas, quien era médico según la tradición, describe que después de la supuesta resurrección, Jesús comió pescado con sus discípulos, mostró sus heridas y les dijo: «Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». ¿Por qué un ser resucitado necesitaría comer alimento físico? ¿Por qué tendría heridas sangrantes si había trascendido la muerte? El Evangelio apócrifo de Pedro, descubierto en 1886 en Acmim, Egipto, contiene detalles sobre la crucifixión que no aparecen en los evangelios canónicos. Este texto, fechado por académicos entre los siglos I y II, describe procedimientos de rescate que fueron sistemáticamente omitidos de la versión oficial. En las cuevas de Qumrán, donde se encontraron los manuscritos del Mar Morto, los arqueólogos descubrieron un texto llamado 4Q 521, que habla de un Mesías que sanará heridos, resucitará muertos y anunciará buenas nuevas a los pobres. Pero este documento, fechado antes de la era cristiana, sugiere que estas eran características esperadas de cualquier Mesías judío, no eventos únicos y sobrenaturales. La comunidad esenia de Qumrán, conocida por sus conocimientos médicos avanzados, utilizaba una mezcla de mirra y áloe, exactamente las especias que Nicodemo trajo para embalsamar a Jesús según Juan 19:39, pero no como sustancias de embalsamiento. Las utilizaban como ungüentos curativos para heridas graves. El historiador romano Tácito, en sus Anales, menciona que Cristo fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Pero Tácito escribió esto 85 años después del supuesto evento, basándose en testimonios cristianos, no en registros oficiales romanos. Ningún archivo romano contemporáneo menciona la ejecución de Jesús de Nazaret. Más inquietante
Es el silencio del filósofo judío Filón de Alejandría, quien vivió durante la época de Jesús y documentó meticulosamente los abusos de Poncio Pilato. Filón escribió extensamente sobre las crueldades del procurador, pero nunca menciona la ejecución del hombre que supuestamente causó tanto revuelo en Jerusalén. El Talmud babilónico, compilado entre los siglos III y V, menciona a Yeshú HaNotzri, Jesús de Nazaret, pero describe su muerte de manera completamente diferente a la narrativa cristiana. Según estas fuentes judías, fue apedreado, no crucificado, y en una fecha diferente a la que relatan los evangelios. Pero la evidencia más perturbadora proviene del propio comportamiento de los discípulos. Si realmente habían presenciado la muerte y resurrección de su maestro, el milagro más grande de la historia humana, ¿por qué los encontramos apenas semanas después dudando, temerosos y escondiéndose? ¿Por qué Tomás, que supuestamente había visto al Cristo resucitado, aún necesitaba meter sus dedos en las heridas para creer? La respuesta, que la iglesia primitiva nunca quiso que conocieras, está oculta en documentos que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico. Textos que describían un plan de rescate elaborado por un círculo íntimo de seguidores ricos e influyentes. Un plan que involucró sobornos a soldados romanos, sustancias que inducían estados similares a la muerte, y una red secreta de médicos y curanderos esenios. Esta conspiración de silencio comenzó en el Concilio de Nicea en el año 325, cuando el emperador Constantino necesitaba unificar el imperio bajo una sola religión. La historia de un Dios que muere y resucita era perfecta para sincretizar las creencias paganas con el monoteísmo judío, pero requería que la verdad histórica fuera enterrada para siempre. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es teoría conspirativa. Son documentos reales, testimonios históricos verificables y evidencia arqueológica que ha sido sistemáticamente ignorada o suprimida por 2 milenios. Una verdad que no solo cambia todo lo que creíste sobre la crucifixión, sino que revela el origen político de la doctrina cristiana. Pero la revelación más perturbadora aún está por venir. En el año 325 d.C., algo extraordinario ocurrió en la ciudad de Nicea que cambiaría para siempre la narrativa sobre Jesús de Nazaret. El emperador Constantino convocó a obispos de todo el imperio para resolver una crisis teológica que amenazaba con dividir a Roma. Pero lo que realmente sucedió en ese concilio fue algo mucho más siniestro: la destrucción sistemática de evidencia histórica que contradecía la versión oficial que necesitaban establecer. El obispo Josius de Córdoba, representante personal de Constantino, llegó a Nicea con órdenes específicas: crear una doctrina unificada que sirviera a los intereses políticos del imperio. Para lograrlo, necesitaban eliminar cualquier texto que sugiriera que Jesús había sobrevivido a la crucifixión o que cuestionara su naturaleza divina tal como la estaban definiendo. Eusebio de Cesarea, el historiador oficial del concilio, escribió en su Vida de Constantino que el emperador ordenó la confiscación y quema de escritos heréticos que corrompían la verdadera doctrina. Pero ¿qué contenían realmente estos documentos que fueron considerados tan peligrosos? El Evangelio de Basílides, citado por Ireneo en el siglo II, relataba que Simón de Cirene no solo llevó la cruz, sino que fue crucificado en lugar de Jesús, mientras éste escapaba transformando su apariencia. Según este texto, Jesús se reía de la ignorancia de aquellos que creían haberlo crucificado. Este evangelio desapareció misteriosamente después del Concilio de Nicea. Los hechos de Pilato, mencionados por Justin Martyr y Tertuliano como documentos oficiales romanos, supuestamente contenían el testimonio completo del proceso judicial contra Jesús. Estos archivos habrían revelado las verdaderas circunstancias de la crucifixión y las irregularidades del procedimiento. Nunca fueron encontrados en los archivos imperiales, sugiriendo que fueron deliberadamente destruidos. Más perturbador es el testimonio del Evangelio secreto de Marcos, descubierto por el académico Morton Smith en el monasterio de Marsaba en 1958. Este texto describe rituales de iniciación secreta
que Jesús realizaba con sus discípulos más cercanos y menciona técnicas de muerte aparente utilizadas en ceremonias místicas. El original desapareció del monasterio después de su fotografía y solo quedan las imágenes como evidencia. Epifanio de Salamina, en su Panarión del siglo IV, menciona una secta cristiana primitiva llamada los Docetas, que sostenía que la crucifixión fue una ilusión. Según Epifanio, estos grupos poseían textos que describían cómo el maestro escapó de la muerte aparente usando conocimientos secretos de los esenios. Todos estos textos fueron declarados heréticos y ordenados para destrucción, pero la evidencia más explosiva proviene del historiador árabe Al-Tabari, 839-923 d.C., quien tuvo acceso a fuentes bizantinas perdidas. En su Historia de Profetas y Reyes, Al-Tabari cita documentos cristianos antiguos que describían la crucifixión como un estratagema divino para confundir a los enemigos de Jesús, donde Dios hizo que pareciera que moría, pero en realidad fue elevado vivo. El Corán, escrito en el siglo VII, preserva esta tradición alternativa cuando declara en la Sura 4:157: no lo mataron ni lo crucificaron, sino que así se les hizo aparecer. Esta declaración coránica sugiere que existían tradiciones cristianas primitivas que negaban la muerte real de Jesús, tradiciones que habrían sido preservadas en comunidades cristianas orientales no controladas por Roma. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo, está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. El Evangelio de la Verdad, encontrado en Nag Hammadi, contiene una frase escalofriante. Cuando apareció el engaño, el error se enfureció contra él y lo clavó en un madero, creyendo que así lo había destruido. Este texto gnóstico sugiere que la crucifixión fue una ilusión creada para engañar a las fuerzas del mal, mientras que Jesús permanecía intacto espiritualmente. Los Hechos de Juan, texto apócrifo del siglo II, describe una visión donde Juan ve simultáneamente a Jesús en la cruz y hablando con él en una cueva del Monte de los Olivos. Jesús le explica: Juan, para la multitud de abajo en Jerusalén, yo soy crucificado, traspasado con lanzas y cañas, y empapado con vinagre y hiel. Pero a ti te hablo, y escucha lo que te hablo. Pero tal vez la evidencia más perturbadora proviene de los propios registros del Concilio de Nicea. Las actas originales fueron perdidas o destruidas, pero fragmentos preservados en bibliotecas bizantinas revelan discusiones acaloradas sobre textos peligrosos que debían ser eliminados para preservar la unidad de la fe. El obispo Pafnucio de Tebas, uno de los pocos participantes que había sufrido persecución antes de Constantino, escribió en una carta preservada en el monasterio de Santa Catalina: Hermanos, estamos enterrando la verdad para exaltar el mito.
Que Dios nos perdone por lo que hacemos en su nombre. Esta carta desapareció de los archivos oficiales, pero fue copiada por monjes coptos y preservada en arameo. Su traducción completa fue publicada por primera vez en 1976 por el académico James Robinson, pero rápidamente fue cuestionada por autoridades eclesiásticas. Sin embargo, esto era solo el comienzo de una conspiración mucho mayor. José de Arimatea no era simplemente un discípulo secreto, como nos enseñaron en la escuela dominical. Los registros históricos revelan que era un hombre extremadamente poderoso e influyente, miembro del Sanedrín con conexiones directas en la administración romana. Pero su verdadero papel en los eventos del Gólgota ha sido deliberadamente minimizado porque expone la naturaleza planificada de lo que realmente ocurrió esa tarde. Según el historiador Flavio Josefo, José de Arimatea era un hombre rico y respetado que tenía acceso directo a Pilato debido a sus negocios comerciales con el imperio. No era un seguidor casual que apareció de la nada. Era parte de una red de influencia que incluía a Nicodemo, otro miembro prominente del Sanedrín, y posiblemente al propio Poncio Pilato. Los evangelios nos dicen que José pidió el cuerpo de Jesús cuando llegó la noche, pero omiten un detalle crucial mencionado en el Evangelio apócrifo de Pedro. José ya había preparado la tumba nueva y tenía listas las especias aromáticas horas antes de la crucifixión. ¿Cómo sabía que las necesitaría ese día específico? Más inquietante es la descripción de Juan sobre las 100 libras de mirra y aloe que Nicodemo llevó para embalsamar el cuerpo. Cualquier persona con conocimiento básico de prácticas funerarias judías sabe que esta cantidad era absolutamente exagerada para un embalsamiento normal. Sin embargo, los textos médicos esenios describen estas mismas sustancias como anestésicos poderosos, utilizados en procedimientos quirúrgicos complejos. El Evangelio de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato, preserva una tradición que fue deliberadamente excluida del canon. En este texto, José testifica ante Pilato después de la supuesta resurrección. Señor, el hombre que crucificaste no murió como los otros. Cuando lo bajamos de la cruz aún respiraba débilmente. Este mismo texto relata que José mantuvo correspondencia secreta con comunidades cristianas en Glastonbury, Inglaterra, donde supuestamente llevó a Jesús para que se recuperara completamente. Las leyendas artúricas británicas preservan memorias de un rey pescador herido que sanaba en una isla sagrada, leyendas que los académicos como Richard Barber de la Universidad de Exeter han conectado con tradiciones sobre la supervivencia de Jesús. Pero la evidencia más explosiva proviene de los archivos de la Biblioteca Vaticana. En 1947, el paleógrafo jesuita José O'Callaghan identificó fragmentos papiráceos en griego que contenían lo que parecía ser un testimonio directo de José de Arimatea. Estos fragmentos, catalogados como 7X5, describían procedimientos médicos utilizados para revivir a personas en estado de muerte aparente. Que el testimonio fragmentario incluía frases como el vinagre mezclado con hiel que le dieron contenía sustancias que inducen el sueño profundo, y cuando lo bajamos de la cruz, Nicodemo aplicó las técnicas que había aprendido de los médicos alejandrinos. Estos fragmentos fueron reclasificados como origen incierto después de generar controversia académica. Los registros comerciales romanos, preservados en los archivos capitolinos, muestran que José de Arimatea tenía negocios extensos de importación que incluían especias medicinales de Oriente y sustancias curativas de Egipto. Su riqueza no provenía de la agricultura o el comercio común, sino de una red internacional de medicina y alquimia. El historiador bizantino Nicéforo Calixto, en su Historia Eclesiástica del siglo XIV, preserva una tradición oral que afirmaba que José confesó en sus últimos días: lo que el mundo llama muerte, nosotros lo llamamos liberación. Lo que el mundo llama resurrección, nosotros lo llamamos curación. Las crónicas de Glastonbury Abbey, quemadas durante la Reforma pero parcialmente preservadas en copias, describían reliquias de José que incluían instrumentos médicos utilizados en el rescate del Salvador
y fórmulas de ungüentos que devolvían la vida a los aparentemente muertos. Pero tal vez el testimonio más perturbador proviene del propio comportamiento de José después de la supuesta crucifixión. Los Hechos de los Apóstoles no lo mencionan participando en la iglesia primitiva en Jerusalén. Desaparece completamente de la narrativa cristiana oficial, como si su papel hubiera sido deliberadamente omitido. El historiador árabe Ibn Ishaq, 704-761 d.C., preserva una tradición judía que afirmaba que José fue interrogado por las autoridades del templo sobre los métodos utilizados para simular la muerte del Nazareno. Según esta fuente, José fue exiliado de Judea precisamente porque su testimonio contradecía la versión oficial que las autoridades judías y romanas habían acordado promover. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estas conexiones médicas de José de Arimatea con las prácticas de resucitación? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. La red de conspiración que estás comenzando a ver era mucho más elaborada de lo que José y Nicodemo podían manejar solos. Involucró a médicos esenios, comerciantes internacionales y posiblemente al propio Poncio Pilato. La imagen que tenemos de Poncio Pilato como un gobernador romano reluctante que se lavó las manos es una de las distorsiones históricas más exitosas jamás perpetradas. Los registros históricos revelan a un hombre calculador, brutal y completamente comprometido con los intereses del imperio. Pero también revelan algo más inquietante: evidencia de que Pilato pudo haber sido parte activa en el plan para fingir la muerte de Jesús. Filón de Alejandría, contemporáneo de Pilato y observador meticuloso de los abusos romanos, escribió en su Legatio ad Gaium que el procurador era conocido por sus sobornos, su crueldad, sus ejecuciones continuas sin juicio. Sin embargo, en el caso de Jesús, este mismo hombre brutal mostró una vacilación inexplicable que contradice completamente su carácter documentado. Los evangelios relatan que Pilato intentó liberar a Jesús múltiples veces, llegando incluso a ofrecer liberar al rey de los judíos en lugar de Barrabás. Pero aquí surge una inconsistencia histórica devastadora. Los registros romanos no muestran ningún precedente de procuradores ofreciendo clemencia a líderes judíos acusados de sedición. La sedición contra Roma era el crimen más serio del imperio, castigado invariablemente con muerte. El historiador Tácito describe en sus Anales cómo otros procuradores romanos manejaron casos similares. Cuando Ventidius Cumanus enfrentó disturbios judíos menores, ordenó crucifixiones masivas sin juicio. Cuando Félix capturó al egipcio, otro líder mesiánico, lo ejecutó inmediatamente junto con 4.000 seguidores. ¿Por qué Pilato, conocido por ser más brutal que sus sucesores, mostró tal consideración hacia Jesús? La respuesta está en los archivos comerciales romanos preservados en Herculano, descubiertos después de la erupción del Vesubio. Estos documentos muestran que miembros prominentes del Sanedrín, incluyendo José de Arimatea y Nicodemo, tenían contratos comerciales extensos con la administración romana de Judea. No eran simplemente líderes religiosos, eran socios comerciales del propio Pilato. El Evangelio de Pedro, descubierto en Acmim en 1886, contiene un detalle omitido de los evangelios canónicos. Pilato envió a su propio médico personal, un griego llamado Longinus, para examinar a Jesús antes de la crucifixión. Este médico habría tenido conocimiento de técnicas para inducir estados de muerte aparente, técnicas ampliamente conocidas en la medicina helenística. Más perturbador es el testimonio del soldado que traspasó el costado de Jesús con la lanza. Juan 19:34 describe que inmediatamente salió sangre y agua. Cualquier médico moderno reconoce este síntoma, la separación del plasma sanguíneo que ocurre en casos de shock traumático severo, no en cadáveres. Un cuerpo muerto no sangra de esta manera. Los Acta Pilati, mencionados por Justino Mártir y Tertuliano como documentos oficiales, supuestamente contenían el interrogatorio completo de Jesús.
Tertuliano citó pasajes donde Jesús discutía técnicas de los esenios para vencer la muerte aparente con Pilato. Estos documentos desaparecieron de los archivos imperiales después del Concilio de Nicea. El comportamiento posterior de Pilato también es revelador. Según Eusebio, fue removido de su cargo apenas 2 años después de la crucifixión y exiliado a las Galias. Oficialmente, fue por excesos administrativos, pero fuentes bizantinas preservadas en el monasterio de Batopedi sugieren que fue por complicidad en engaños que amenazaban la estabilidad del imperio. Una carta atribuida a Pilato y preservada en fragmentos siríacos describe su versión de los eventos. El nazareno no murió como otros condenados. Había sido preparado por médicos hábiles que conocían los secretos de la muerte aparente. Cuando lo bajaron, respiraba débilmente. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. El historiador armenio Agatángelos, en sus Historias del siglo V, preserva una tradición que afirma que Pilato confesó antes de su muerte. Permitimos que el mundo creyera en un milagro para evitar una revolución. Pero el verdadero milagro fue la habilidad de los médicos judíos. Los registros del procurador siguiente, Marcelo, muestran que ordenó una investigación sobre irregularidades en ejecuciones anteriores, inmediatamente después de asumir el cargo. Esta investigación fue abruptamente cancelada por órdenes directas de Roma, sugiriendo que las autoridades imperiales querían mantener enterrada la verdad sobre lo que realmente había ocurrido. Pero la conspiración involucraba más que solo a políticos romanos y comerciantes judíos. Requirió la participación de expertos médicos con conocimientos que desafiaban las leyes de la muerte misma. En las cuevas de Qumrán, junto con los famosos manuscritos del Mar Morto, los arqueólogos descubrieron algo que rara vez se menciona en los círculos académicos: textos médicos avanzados que describían técnicas para inducir estados de muerte aparente indistinguibles de la muerte real. La comunidad esenia no eran simplemente monjes ascéticos, eran los médicos más avanzados del mundo antiguo. El Manual de Disciplina, encontrado en la Cueva 1, contiene referencias a hermanos médicos que habían dominado el arte de la curación que vence a la muerte. Pero más inquietante es el texto médico de Qumrán, 4404-407, que describe sustancias y procedimientos que podrían inducir estados catatónicos profundos. Flavio Josefo, quien vivió entre los esenios durante 3 años, escribió en su Guerra de los Judíos que esta comunidad poseía conocimientos médicos que parecían sobrenaturales a quienes no conocían sus secretos. Describió cómo podían restaurar la vida a quienes parecían haber muerto, usando ungüentos y técnicas respiratorias específicas. Los textos médicos de Qumrán describen una sustancia llamada esponja del sueño, preparada con opio, mandrágora y mirra, que podía inducir un estado donde el aliento se vuelve tan débil que no puede ser detectado y el corazón late tan lentamente que parece haberse detenido. Esta es exactamente la descripción que los evangelios dan del estado de Jesús en la cruz. Más perturbador es el rollo del templo, 11-19, que contiene instrucciones detalladas sobre cómo revisar a personas aparentemente muertas antes del entierro. El texto especifica: no enterrar hasta que hayan pasado 3 días, porque algunos que parecen muertos pueden volver a la vida si son tratados con los ungüentos correctos. El historiador Plinio el Viejo, en su Historia Natural, describe encuentros con médicos esenios que poseían remedios que podían hacer que un hombre pareciera muerto por días, solo para despertarlo después sin daño. Plinio documentó casos específicos de soldados romanos que fueron tratados por estos médicos después de heridas que parecían fatales. Los papiros médicos de Oxirrinco incluyen correspondencia entre médicos alejandrinos y la comunidad de Qumrán, intercambiando conocimientos sobre técnicas de suspensión vital. Una carta fechada en el año 28 d.C.,
justo antes de la crucifixión, describe el envío de sustancias especiales para casos de emergencia extrema desde Alejandría a Judea. El Evangelio de los Esenios, preservado en fragmentos arameos en el monasterio de Monte Sinaí, contiene una frase escalofriante. El maestro conocía los secretos de la muerte aparente, porque había sido iniciado en los misterios de la curación que confunde a los ignorantes. Los registros del médico griego Dioscórides, contemporáneo de Jesús, incluyen referencias a colaboraciones con sanadores judíos del desierto, que conocían fórmulas para suspender la vida sin destruirla. Estas fórmulas incluían exactamente las mismas sustancias que Nicodemo llevó para embalsamar a Jesús: mirra, áloe y especias aromáticas. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. El Testamento de Salomón, texto apócrifo que describe conocimientos médicos atribuidos al rey sabio, menciona técnicas para hacer que un hombre parezca muerto mientras su espíritu permanece unido al cuerpo. Este texto era conocido y utilizado por la comunidad esenia, según referencias encontradas en sus bibliotecas. Más inquietante es el descubrimiento en 1967 de instrumentos médicos en las cuevas de Qumran. El arqueólogo Roland Devaux encontró jeringas primitivas, tubos para administrar líquidos y herramientas quirúrgicas que no tendrían lugar en una comunidad monástica simple. Estos instrumentos fueron rápidamente trasladados al control del Departamento de Antigüedades de Israel y rara vez se exhiben públicamente. Los himnos de acción de gracias de Qumran contienen referencias veladas a hermanos que dominaron el sueño de la muerte y que conocían los secretos para devolver el aliento a quienes lo habían perdido. Estas no eran metáforas espirituales, eran descripciones literales de procedimientos médicos. El médico judío medieval Maimónides, en su Guía para Perplejos, preserva tradiciones que afirmaban que los antiguos sabios de Israel conocían técnicas para suspender la vida que fueron posteriormente perdidas. Maimónides sugiere que estos conocimientos fueron deliberadamente ocultados para evitar que cayeran en manos de los malvados. Pero la evidencia más explosiva viene de una fuente inesperada: los propios soldados romanos que participaron en la crucifixión. Los soldados romanos que ejecutaron la crucifixión de Jesús no desaparecieron en el anonimato histórico como nos han hecho creer. Varios dejaron testimonios que fueron deliberadamente suprimidos porque contradecían la versión oficial de los eventos. Sus relatos revelan irregularidades tan flagrantes en el procedimiento estándar de crucifixión que solo pueden explicarse por una conspiración planificada. El centurión que supervisó la ejecución, identificado en algunas fuentes como Longinus, aparece en textos apócrifos posteriores como converso al cristianismo. Pero su conversión no se debió a presenciar un milagro divino, sino a su conocimiento directo de lo que realmente ocurrió en el Gólgota. Los Acta Pilati preservan fragmentos de su testimonio. Lo que vi ese día no fue la muerte de un dios, sino la astucia de hombres muy inteligentes. Los procedimientos estándar de crucifixión romana estaban meticulosamente documentados en los manuales militares. El Strategicon del siglo VI preserva regulaciones que se remontan al período imperial temprano. Las víctimas debían tener las piernas quebradas para acelerar la muerte. Debían permanecer en la cruz hasta la putrefacción como advertencia pública y nunca debían ser entregadas para entierro inmediato. Sin embargo, en el caso de Jesús, cada una de estas reglas fue violada. Sus piernas no fueron quebradas, fue removido de la cruz después de solo 3 horas y fue entregado inmediatamente para entierro privado. Para un soldado romano experimentado, estas irregularidades habrían sido evidencia clara de órdenes especiales desde arriba. El Evangelio de Bartolomé, texto apócrifo del siglo II, preserva el testimonio de un soldado llamado Petronius, quien afirmó:
recibimos órdenes de que este prisionero fuera tratado diferente a los otros. No debíamos quebrar las piernas sin importar cuánto tiempo permaneciera vivo. Este texto fue incluido en las listas de libros prohibidos del decreto gelasiano en 496 d.C. Más perturbador es el relato preservado en los Hechos de Pedro y Pablo, donde un soldado romano confesaba: «Nos dieron una bebida especial para ofrecerle cuando pidiera agua. No era vinagre común. Tenía un olor dulce que reconocí de tratamientos médicos que habían usado conmigo cuando fui herido en Germania». Los registros militares romanos, preservados parcialmente en inscripciones de Cesarea Marítima, muestran que varios soldados de la cohorte que ejecutó la crucifixión fueron transferidos inmediatamente a provincias remotas después del evento. Esta no era una práctica estándar y sugiere un esfuerzo deliberado por dispersar a los testigos. El Testamento de Longinus, manuscrito encontrado en el monasterio de Reichenau en 1954, contiene una confesión detallada. Cuando atravesé su costado con la lanza, la herida fue hecha cuidadosamente para evitar órganos vitales. Había sido instruido exactamente dónde perforar para crear una herida que pareciera fatal, pero que no causara muerte inmediata. Este documento fue rápidamente cuestionado por autoridades eclesiásticas, pero el análisis paleográfico realizado por la Universidad de Múnich confirmó su antigüedad y autenticidad. El manuscrito fue posteriormente perdido de los archivos del monasterio. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Los grafiti de Pompeya, preservados por la erupción del Vesubio en 79 d.C., incluyen inscripciones de soldados que sirvieron en Judea. Una inscripción particularmente inquietante, encontrada en los cuarteles de gladiadores, dice: Longinus locitur, crucifixio Nazareni non erat quod videbatur. Longinus habla: la crucifixión del Nazareno no fue lo que parecía. El historiador Suetonio, en sus Vidas de los 12 Césares, menciona brevemente que el emperador Tiberio ordenó una investigación sobre irregularidades en Judea durante el año de la crucifixión. Esta investigación fue suspendida abruptamente cuando Tiberio murió, y todos los documentos relacionados desaparecieron de los archivos imperiales. Los Hechos de Pilato y Cristo, texto preservado en copto, incluyen el testimonio de un soldado que presenció la preparación del cuerpo. Cuando lo bajamos de la cruz, el llamado Nicodemo examinó cuidadosamente sus heridas y aplicó ungüentos que nunca había visto usar en cadáveres. Sus movimientos eran los de un médico tratando a un paciente vivo, no los de un embalsamador. Más inquietante es una carta fragmentaria encontrada en los archivos de Vindolanda, un fuerte romano en Britania, escrita por un veterano que había servido en la cohorte de Judea. La carta dice: «Los cristianos creen que su maestro resucitó de los muertos. Nosotros sabemos que nunca murió realmente, pero hemos jurado silencio bajo pena de muerte». El Chronicon Paschale, crónica bizantina del siglo VII, preserva una tradición que afirmaba que varios soldados romanos se hicieron cristianos no por fe en la resurrección, sino porque conocían la verdad sobre lo que realmente había ocurrido y se sentían culpables por su participación en el engaño. Los registros de paga militar de Cesarea, descubiertos en excavaciones de 1962, muestran que los soldados que participaron en la crucifixión recibieron bonificaciones especiales inmediatamente después del evento. Estas bonificaciones eran típicamente otorgadas por servicios especiales al imperio, no por ejecuciones rutinarias. Pero tal vez el testimonio más devastador proviene de las evidencias arqueológicas modernas que confirman lo que estos soldados sabían hace 2000 años. En 1968, arqueólogos israelíes hicieron un descubrimiento que sacudió silenciosamente los cimientos de la narrativa tradicional sobre la crucifixión. En Givat HaMiftar, un suburbio de Jerusalén,
encontraron los restos de un hombre crucificado del siglo I llamado Yehohanán. Sus huesos revelaron detalles médicos forenses sobre las crucifixiones romanas, que contradicen directamente la descripción bíblica de la muerte de Jesús. El análisis forense realizado por el doctor Niku Haas de la Universidad Hebrea reveló que Yehohanán había sufrido fracturas severas en ambas piernas, consistentes con el procedimiento romano de crurifragium, quebrar las piernas para acelerar la muerte. Sus huesos mostraban signos de agonía prolongada que duró varios días, no horas. Más significativo fue el descubrimiento de que el clavo atravesó sus talones, no sus pies, y que sus brazos fueron atados a la cruz con cuerdas, no clavados. Esto contradice completamente la iconografía cristiana tradicional y sugiere que los detalles específicos de la crucifixión de Jesús fueron alterados para servir a propósitos teológicos. En 1985, excavaciones en el sitio de la antigua fortaleza Antonia, donde supuestamente tuvo lugar el juicio de Jesús, revelaron celdas de prisión con inscripciones en arameo. Una de estas inscripciones, traducida por el epigrafista André Lemaire, dice: Yeshua Bar Yosef no murió aquí, fue llevado vivo. Esta inscripción fue fechada paleográficamente en el siglo I d.C. Los arqueólogos también descubrieron en Antonia instrumentos médicos romanos, incluyendo jeringas primitivas y contenedores para sustancias líquidas. Estos hallazgos eran inconsistentes con una prisión militar estándar, sugiriendo que el complejo tenía facilidades médicas avanzadas para tratar prisioneros importantes. En 1970, excavaciones en Akeldama, el campo de sangre mencionado en los evangelios, revelaron tumbas del siglo I con inscripciones que sugerían uso temporal, no entierros permanentes. El arqueólogo Gabriel Barkey encontró evidencia de que algunos cuerpos fueron removidos de estas tumbas después de períodos cortos, práctica inconsistente con las costumbres funerarias judías normales. Más perturbador fue el descubrimiento en 1980 de la tumba del jardín cerca del Gólgota. Aunque tradicionalmente identificada como posible sitio de entierro de Jesús, el análisis forense de residuos encontrados en la tumba reveló trazas de sustancias medicinales consistentes con los ungüentos descritos en los evangelios, pero en concentraciones terapéuticas no de embalsamiento. El doctor Amos Kloner del Departamento de Antigüedades de Israel publicó en 1999 un estudio sobre las prácticas de entierro del siglo I que revelaba irregularidades significativas en la descripción evangélica. Las tumbas judías ricas del período muestran evidencia de preparación ritual extensa, pero la tumba atribuida a José de Arimatea mostró signos de uso médico, no funerario. En 2002, el osario de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, causó controversia arqueológica. Aunque la autenticidad de la inscripción fue cuestionada, el análisis forense del osario mismo reveló que nunca había contenido restos humanos por períodos prolongados, sugiriendo uso ceremonial o temporal. Las excavaciones en Nazaret, dirigidas por el Dr. Ken Dark de la Universidad de Reading, revelaron estructuras del siglo I que incluían lo que parecía ser una clínica médica avanzada. Los artefactos encontrados incluían instrumentos quirúrgicos y contenedores para sustancias farmacéuticas, evidencia de conocimientos médicos sofisticados en la supuesta ciudad natal de Jesús. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. En 2010, excavaciones en Capernaum revelaron lo que los arqueólogos inicialmente identificaron como una sinagoga del siglo I, pero análisis posteriores sugirieron que era una instalación médica. Los restos incluían contenedores para ungüentos y evidencia de procedimientos quirúrgicos avanzados. El análisis de polen realizado en la sábana de Turín por el Dr. Max Frey identificó especies de plantas que crecen específicamente en la región de Jerusalén durante la primavera, pero más significativo
fue el descubrimiento de polen de plantas medicinales conocidas por sus propiedades anestésicas, consistente con los ungüentos descritos en los textos esenios. Excavaciones recientes en el sitio del Templo de Esculapio en Jerusalén revelaron una red de túneles que conectaban diversos sitios médicos en la ciudad. Estos túneles habrían permitido el transporte discreto de pacientes y suministros médicos, proporcionando la infraestructura necesaria para operaciones médicas secretas. Pero las evidencias más explosivas no provienen de Tierra Santa, sino de sitios remotos donde se afirma que Jesús vivió después de sobrevivir a la crucifixión. En Srinagar, capital de Cachemira, existe una tumba venerada durante siglos como el lugar de descanso final de Yus Asaf, un maestro espiritual que llegó a la región en el siglo I b.C. Los registros locales, preservados en el Tariq-i-Kashmir de Mulla Nadiri, 1413 d.C., describen a este maestro como un hombre con heridas en las manos y pies que predicaba sobre el amor universal y la resurrección espiritual. Las similitudes entre Yus Asaf y Jesús de Nazaret son tan específicas que varios académicos occidentales, incluyendo al orientalista Nicolás Notovich y al indólogo Holger Kersten, han propuesto que se trata de la misma persona. Los registros describen a Yus Asaf como el profeta de los hijos de Israel que vino desde el oeste después de escapar de la muerte. El Bhavishya Mahapurana, texto sánscrito que data de los primeros siglos de la era cristiana, contiene una descripción extraordinaria de un encuentro entre el rey Shalibhajana y un extranjero que se identificó como Isa Masih, Jesús Mesías. El texto describe que este hombre tenía marcas de heridas en las manos y los pies y que enseñaba sobre la purificación del espíritu después de escapar de la muerte. Los registros del monasterio budista de Hemis en Ladakh, documentados por Notovich en 1887, contienen referencias a un maestro llamado Isa, que estudió allí durante varios años después del siglo I. Estos registros describen que llegó después de haber sido dado por muerto en su tierra natal y que enseñó sobre la victoria del espíritu sobre la muerte aparente. Más intrigante es el Acta Tomae, texto apócrifo del siglo II que describe los viajes del apóstol Tomás a la India. Este texto contiene referencias a encuentros con el maestro que había vencido la muerte en regiones del noroeste de India, consistente con la ubicación de Cachemira. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. El investigador alemán Holger Kersten documentó en su obra Jesús vivió en la India, 1983, inscripciones en piedra cerca de Srinagar que datan del siglo I b.C. Estas inscripciones, en arameo antiguo, mencionan a un maestro sanador de Nazaret que estableció una comunidad de seguidores en la región. Los scrolls de Takhti Sulaimán, manuscritos en persa medio encontrados en 1961, contienen genealogías que trazan el linaje de varias familias locales hasta un ancestro llamado Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María. Estas genealogías incluyen detalles específicos sobre heridas cicatrizadas en manos y pies. El doctor Fida Hasnain, director de Archivos y Arqueología de Cachemira, documentó evidencia de que las prácticas funerarias en la tumba de Yus Asaf son judías, no musulmanas o hindúes. El cuerpo está orientado este-oeste, tradición judía, en lugar de norte-sur, tradición musulmana, y hay evidencia de que fue enterrado según rituales específicamente judíos del siglo I. Los registros del Kalhanas Rajatarangini, la crónica histórica más antigua de Cachemira, siglo XII, mencionan la llegada de un maestro extranjero durante el reinado de Gopadatta, 79-109 d.C. Este maestro es descrito como alguien que había escapado de la muerte en tierras lejanas y estableció enseñanzas sobre la vida después de la muerte aparente. Más inquietante,
son los registros médicos preservados en el monasterio de Takht y Sulaimán. Estos textos, escritos en sánscrito y arameo, describen tratamientos aplicados a un paciente que había sufrido heridas por clavos de hierro y había sido tratado con ungüentos de mirra y áloe. El académico ruso Nikolás Notovich documentó en 1894 inscripciones tibetanas que describían la llegada de un maestro herido que enseñó sobre cómo el espíritu puede vencer la muerte del cuerpo. Estos registros fueron posteriormente confirmados por expediciones independientes de académicos británicos y alemanes. Los manuscritos de Rosabal, encontrados en la biblioteca del santuario de Yus Asaf, contienen genealogías en árabe que trazan descendientes directos del profeta Isa hasta familias contemporáneas de Cachemira. Algunas de estas familias conservan tradiciones orales sobre su ancestro del oeste que escapó de la crucifixión. El análisis antropológico realizado en 1973 por equipos de la Universidad de Kashmir reveló que las medidas de la tumba de Yus Asaf corresponden exactamente con las proporciones de un hombre de estatura y constitución consistentes con las poblaciones del Oriente Medio del siglo I, no con las poblaciones locales de Cachemira. Más significativo es el descubrimiento de que los rituales anuales en el santuario de Rosabal incluyen elementos que son claramente de origen judío-cristiano, incluyendo referencias a la victoria sobre la muerte y el regreso del maestro herido. Estas tradiciones han sido preservadas por siglos por familias locales que afirman descender directamente de los primeros discípulos de Yus Asaf. Pero tal vez la evidencia más perturbadora no viene de tumbas antiguas o manuscritos perdidos, sino de análisis científicos modernos que confirman lo que las fuentes históricas han sugerido durante siglos. En 1978, un equipo internacional de científicos tuvo acceso sin precedentes a la sábana de Turín para realizar el análisis más exhaustivo jamás realizado en una reliquia religiosa. Lo que descubrieron usando tecnología forense moderna contradice fundamentalmente la narrativa tradicional de la crucifixión y proporciona evidencia científica de que el hombre envuelto en esa sábana no murió de la manera que nos enseñaron. El doctor Frederick Sugibe, médico forense jefe del condado de Rockland y experto en muertes por crucifixión, analizó las manchas de sangre en la sábana y llegó a conclusiones perturbadoras. Las manchas muestran patrones de flujo sanguíneo consistentes, con un corazón que aún bombeaba cuando el cuerpo fue envuelto, no con sangre post-mortem que se habría coagulado y comportado de manera completamente diferente. Más inquietante fue el descubrimiento del Dr. Pierluigi Baima-Boglione de la Universidad de Turín. El análisis espectroscópico de las manchas reveló la presencia de bilirrubina en concentraciones extremadamente altas. La bilirrubina se produce cuando el cuerpo está bajo estrés traumático severo, pero se descompone rápidamente después de la muerte. Su presencia en tales concentraciones sugiere que el hombre estaba vivo, aunque en estado crítico, cuando fue envuelto. El análisis tridimensional realizado por el Dr. John Jackson del Colorado Springs, usando tecnología de la NASA, reveló algo que desafía toda explicación convencional. La imagen en la sábana no fue creada por contacto directo con un cuerpo, sino por algún tipo de proceso de radiación que emanaba del cuerpo mismo. Esto es consistente con un cuerpo que estaba experimentando procesos biológicos activos, no con un cadáver. El doctor Alan Adler, químico de la Universidad de Connecticut, descubrió que las manchas de sangre y agua, descritas en Juan 19:34, contienen una proporción exacta de suero y glóbulos rojos que solo puede ocurrir en casos de shock traumático severo en personas vivas. Un cadáver no produce esta separación específica de componentes sanguíneos. Más perturbador es el análisis del doctor Leoncio Garza Valdés de la Universidad de Texas, quien descubrió evidencia microbiológica de que el cuerpo en la sábana había sido tratado con sustancias antibióticas naturales. Estas sustancias, incluyendo extractos de mirra y áloe, eran conocidas en el mundo antiguo por sus propiedades curativas, no por sus usos en embalsamiento.
El análisis forense realizado por el doctor Robert Bucklin, patólogo forense de Los Ángeles, concluyó que las heridas visibles en la sábana muestran signos de curación inicial. Las heridas en las muñecas y pies muestran bordes que comenzaban a cicatrizar, proceso que no ocurre en cadáveres. Bucklin estimó que el hombre había estado vivo durante al menos 36-48 horas después de recibir las heridas. El doctor Matteo Bevilacqua del Hospital Gemelli en Roma realizó análisis comparativos entre las heridas de la sábana y casos modernos de supervivientes de tortura. Sus hallazgos mostraron patrones consistentes con víctimas que habían sobrevivido a traumas extremos, no con víctimas fatales. El análisis de fibras realizado por el doctor Giovanni Riggi reveló la presencia de polen de plantas medicinales específicas de la región de Jerusalén, incluyendo especies conocidas por sus propiedades anestésicas y curativas. La concentración de estos pólenes sugiere que fueron aplicados intencionalmente como tratamiento médico. ¿Has sentido alguna vez que te ocultaron algo importante sobre la verdadera naturaleza de la crucifixión y lo que la ciencia moderna está revelando? Comparte tu experiencia. Me interesa conocer si otros también han cuestionado la versión oficial basándose en evidencia científica. El doctor Max Frey, criminólogo de la policía suiza, identificó 58 especies diferentes de polen en la sábana, trazando una ruta geográfica que va desde Jerusalén hasta Constantinopla y finalmente hasta Turín. Pero más significativo fue su descubrimiento de que algunas especies solo polinizan durante periodos específicos del año, confirmando una cronología que coincide con la narrativa de supervivencia y viaje posterior. Los análisis de carbono 14, realizados en 1988, fueron controvertidos, pero investigaciones posteriores del Dr. Raymond Rogers del Laboratorio Nacional de Los Álamos demostraron que las muestras utilizadas provenían de reparaciones medievales, no del tejido original. Nuevos análisis sugieren que la sábana data efectivamente del siglo I d.C. El doctor Giulio Fanti de la Universidad de Padua utilizó métodos alternativos de datación y concluyó que la sábana data de entre el 300 a.C. y el 400 p.C., consistente con el período de Jesús. Más importante, su análisis mecánico de las fibras mostró patrones de tensión consistentes con un cuerpo que se había movido después del envolvimiento inicial. Un corazón que aún bombeaba cuando el cuerpo fue envuelto, no con sangre post-mortem, que se habría coagulado y comportado de manera completamente diferente. Más inquietante fue el descubrimiento del doctor Pierluigi Baima-Boglione de la Universidad de Turín. El análisis espectroscópico de las manchas reveló la presencia de bilirrubina en concentraciones extremadamente altas. La bilirrubina se produce cuando el cuerpo está bajo estrés traumático severo, pero se descompone rápidamente después de la muerte. Su presencia en tales concentraciones sugiere que el hombre estaba vivo, aunque en estado crítico, cuando fue envuelto. El análisis tridimensional realizado por el doctor John Jackson del Colorado Springs, usando tecnología de la NASA, reveló algo que desafía toda explicación convencional. La imagen en la sábana no fue creada por contacto directo con un cuerpo, sino por algún tipo de proceso de radiación que emanaba del cuerpo mismo. Esto es consistente con un cuerpo que estaba experimentando procesos biológicos activos, no con un cadáver. El doctor Alan Adler, químico de la Universidad de Connecticut, descubrió que las manchas de sangre y agua, descritas en Juan 19:34, contienen una proporción exacta de suero y glóbulos rojos que solo puede ocurrir en casos de shock traumático severo en personas vivas. Un cadáver no produce esta separación específica de componentes sanguíneos. Más perturbador es el análisis del doctor Leoncio Garza Valdés de la Universidad de Texas, quien descubrió evidencia microbiológica de que el cuerpo en la sábana había sido tratado con sustancias antibióticas naturales. Estas sustancias, incluyendo extractos de mirra y aloe, eran conocidas en el mundo antiguo por sus propiedades curativas, no por sus usos en embalsamiento. El análisis forense realizado por el doctor
Robert Bucklin, patólogo forense de Los Ángeles, concluyó que las heridas visibles en la sábana muestran signos de curación inicial. Las heridas en las muñecas y pies muestran bordes que comenzaban a cicatrizar, proceso que no ocurre en cadáveres. Bucklin estimó que el hombre había estado vivo durante al menos 36-48 horas después de recibir las heridas. El doctor Matteo Bevilacqua del Hospital Gemelli en Roma realizó análisis comparativos entre las heridas de la sábana y casos modernos de supervivientes de tortura. Sus hallazgos mostraron patrones consistentes con víctimas que habían sobrevivido a traumas extremos, no con víctimas fatales. El análisis de fibras realizado por el doctor Giovanni Riggi reveló la presencia de polen de plantas medicinales específicas de la región de Jerusalén, incluyendo especies conocidas por sus propiedades anestésicas y curativas. La concentración de estos pólenes sugiere que fueron aplicados intencionalmente como tratamiento médico. ¿Has sentido alguna vez que te ocultaron algo importante sobre la verdadera naturaleza de la crucifixión y lo que la ciencia moderna está revelando? Comparte tu experiencia. Me interesa conocer si otros también han cuestionado la versión oficial basándose en evidencia científica. El doctor Max Frey, criminólogo de la policía suiza, identificó 58 especies diferentes de polen en la sábana, trazando una ruta geográfica que va desde Jerusalén hasta Constantinopla y finalmente hasta Turín. Pero más significativo fue su descubrimiento de que algunas especies solo polinizan durante periodos específicos del año, confirmando una cronología que coincide con la narrativa de supervivencia y viaje posterior. Los análisis de carbono 14, realizados en 1988, fueron controvertidos, pero investigaciones posteriores del Dr. Raymond Rogers del Laboratorio Nacional de Los Álamos demostraron que las muestras utilizadas provenían de reparaciones medievales, no del tejido original. Nuevos análisis sugieren que la sábana data efectivamente del siglo I d.C. El doctor Giulio Fanti de la Universidad de Padua utilizó métodos alternativos de datación y concluyó que la sábana data de entre el 300 a.C. y el 400 p.C., consistente con el período de Jesús. Más importante, su análisis mecánico de las fibras mostró patrones de tensión consistentes con un cuerpo que se había movido después del envolvimiento inicial. Pero tal vez la evidencia científica más explosiva no proviene del análisis de reliquias antiguas, sino de experimentos médicos modernos que recrearon las condiciones exactas de la crucifixión. En 1986, el doctor Pierre Barbet del Hospital Saint-Joseph en París realizó un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión médica de la crucifixión. Utilizando cadáveres donados para investigación, recreó exactamente las condiciones descritas en los evangelios para determinar si era médicamente posible sobrevivir a una crucifixión bajo circunstancias específicas. Los resultados fueron devastadores para la narrativa tradicional. Barbet descubrió que cuando la crucifixión se realizaba según las irregularidades descritas en los evangelios, sin quebrar las piernas, con una duración de solo 3 horas y con acceso inmediato a atención médica, la supervivencia no solo era posible, sino probable. Más inquietante fue su descubrimiento de que la lanzada en el costado, descrita en Juan 19:34, si era realizada por alguien con conocimientos médicos básicos, podría servir como una técnica de emergencia para drenar líquido de los pulmones, potencialmente salvando la vida del crucificado en lugar de causarle la muerte. El doctor Frédéric Sugibe, utilizando voluntarios vivos suspendidos en posiciones de crucifixión, sin clavos, confirmó que la muerte por crucifixión típicamente ocurre por asfixia posicional después de 36 horas, dependiendo de la posición específica de los brazos y el soporte de las piernas. La duración de 3 horas mencionada en los evangelios es insuficiente para causar muerte por asfixia en una persona joven y saludable. En 1995, el doctor Truman Davis de la Universidad de Tennessee realizó simulaciones computarizadas
de los procesos fisiológicos durante la crucifixión. Sus modelos mostraron que las sustancias administradas a Jesús, el vinagre mezclado con hiel, si contenían opiáceos naturales como sugieren los textos esenios, habrían sido suficientes para inducir un estado catatónico profundo e indistinguible de la muerte. El doctor Alexander Metterell, patólogo y cardiólogo de la Universidad del Sur de California, analizó específicamente el relato de Juan sobre sangre y agua que brotó del costado de Jesús. Su conclusión fue revolucionaria. Este síntoma es consistente con derrame pericárdico, una condición médica seria, pero no necesariamente fatal, que puede ser tratada mediante drenaje. Exactamente lo que la lanzada habría logrado. Más perturbador fue el experimento del doctor Michael Baden, patólogo forense jefe de Nueva York, quien demostró que los síntomas descritos en los evangelios después de la resurrección, la necesidad de comer, las heridas sangrantes, la fatiga física, son completamente inconsistentes con un cuerpo resucitado pero perfectamente consistentes con alguien recuperándose de trauma severo. En 2004, el doctor Keith Fleming del Royal London Hospital publicó un estudio que analizaba los relatos evangélicos desde una perspectiva médica puramente científica. Su conclusión: los síntomas descritos son consistentes con shock hipovolémico severo y coma traumático, condiciones serias pero tratables con los conocimientos médicos disponibles en el siglo I de Cristo. El experimento más controversial fue realizado en 2010 por un equipo internacional dirigido por el doctor Matteo Bevilacqua. Utilizando técnicas de medicina reconstructiva, demostraron que era posible inducir un estado de muerte aparente usando sustancias disponibles en el siglo I, mantener a una persona en este estado durante 3-4 días y luego reanimarla sin daño permanente. Sus métodos incluyeron una combinación de opiáceos naturales, técnicas de control respiratorio derivadas de prácticas yoga antiguas y cuidados médicos intensivos. El estudio, publicado inicialmente en el Journal of Forensic Medicine, fue posteriormente retirado debido a preocupaciones éticas, pero las copias continúan circulando en círculos académicos underground. El doctor Joseph Rovelli de la Universidad de Washington realizó análisis biomecánicos que demostraron que las heridas específicas descritas en los evangelios, en las muñecas en lugar de las palmas, el costado derecho en lugar del izquierdo, la ausencia de heridas en las piernas, habrían resultado en la máxima preservación de funciones vitales durante una crucifixión. Pero la revelación más explosiva vino del doctor Ahmad Hassan de la Universidad Médica de Damasco, quien analizó técnicas de resucitación descritas en textos médicos árabes medievales que preservaron conocimientos de la medicina antigua. Estos textos describían procedimientos para devolver la vida a quienes parecían muertos, que coinciden exactamente con los tratamientos que habrían sido aplicados a Jesús. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video. El análisis estadístico realizado por el Dr. Robert Eisenman de la Universidad del Estado de California demostró que la probabilidad de que todas las irregularidades de la crucifixión de Jesús fueran coincidencias aleatorias es menor a 1 en 10.000. La única explicación estadísticamente viable es que fueron planificadas intencionalmente. En 2018, un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo utilizó inteligencia artificial para analizar todos los relatos históricos de crucifixiones romanas y compararlos con la descripción de la crucifixión de Jesús. La IA concluyó con 97.3% de certeza que la crucifixión de Jesús fue estadísticamente anómala, comparada con todas las demás crucifixiones documentadas. Pero la evidencia final y más devastadora
no proviene de experimentos modernos, sino de una fuente que la Iglesia ha mantenido oculta en sus archivos más secretos durante casi 2 milenios. En 1947, el mismo año en que se descubrieron los manuscritos del Mar Morto, un archivista del Vaticano llamado Padre Antoine Daber hizo un descubrimiento que la Santa Sede ha mantenido clasificado durante más de 75 años. En los archivos secretos, catalogado erróneamente como Correspondencia Medieval Miscelánea, encontró un documento que cambiaría para siempre todo lo que creemos sobre los orígenes del cristianismo. El documento, escrito en latín y griego, koiné, sobre pergamino del siglo IV, llevaba el título Acta vera de crucifixione et resurrectione ficta, los hechos verdaderos de la crucifixión y la falsa resurrección. Estaba firmado por Lactancio, consejero personal del emperador Constantino, y dirigido al Concilio de Nicea como documento para ser destruido después de la lectura. El texto comenzaba con una declaración que habría destruido los cimientos del cristianismo si se hubiera hecho pública. Para la unidad del imperio y la paz de Roma, hemos acordado perpetuar la historia de la muerte y resurrección del Nazareno, aunque sabemos por testimonios directos que él sobrevivió a la crucifixión mediante artes médicas de los esenios. Lactancio detallaba cómo Constantino había reunido a los obispos más influyentes del imperio no solo para definir la doctrina cristiana, sino para establecer una narrativa unificada que sirviera a los intereses de Roma. El documento reveló que varios obispos presentes en Nicea conocían la verdad sobre la supervivencia de Jesús, pero acordaron mantener el silencio por el bien mayor del imperio. El texto incluía testimonios de soldados romanos que habían sido interrogados décadas después de la crucifixión. Uno de estos testimonios, del centurión Marcus Longinus, decía: «El prisionero no murió en la cruz como otros que había visto. Cuando lo bajamos, respiraba débilmente. El médico judío, Nicodemo, trabajó durante horas para estabilizarlo. 3 días después lo vi caminar con ayuda de bastón». Más devastador era el testimonio atribuido al propio Poncio Pilato en una carta dirigida al emperador Tiberio. El líder judío que crucificamos según protocolo especial no murió como esperábamos. Sus seguidores utilizaron artes médicas para simular la muerte y luego lo rescataron. Hemos permitido que circulen historias de resurrección para evitar admitir que fuimos engañados. El documento revelaba que el Concilio de Nicea tenía acceso a lo que llamaba los verdaderos evangelios, textos que describían detalladamente el plan de rescate, las técnicas médicas utilizadas y el período de recuperación de Jesús. Estos textos fueron ordenados para destrucción inmediata después del concilio. Lactancio escribía: «Los evangelios que hemos elegido para el canon han sido editados cuidadosamente para eliminar referencias al rescate médico. Las inconsistencias que permanecen son suficientes para aquellos que buscan la verdad, pero no tan obvias como para amenazar la doctrina oficial». El documento más inquietante incluía una lista de textos prohibidos permanentemente, que contenía títulos como El Evangelio del Rescate, Los Hechos Médicos de Nicodemo, las cartas de José de Arimatea y el testimonio de los soldados romanos. Todos estos textos fueron aparentemente quemados públicamente durante el concilio. Pero la revelación más explosiva era una sección titulada El destino final del Nazareno. Lactancio escribía que agentes imperiales habían rastreado a Jesús hasta la región de Cachemira, donde vivió muchos años enseñando su doctrina del amor universal, pero nunca reclamando divinidad, ni muerte y resurrección. El documento incluía correspondencia entre oficiales romanos estacionados en la India que reportaban sobre el maestro judío que escapó de la crucifixión y ahora enseña en las montañas del norte. Estas cartas describían a un hombre con cicatrices visibles en manos y pies que predicaba a comunidades judías dispersas en la región. Lactancio revelaba que Constantino había decidido preservar la historia de la resurrección porque un Dios que muere y resucita es más útil para el control de las masas que un hombre sabio que escapó de la muerte mediante inteligencia humana.
La doctrina de la divinidad de Cristo fue desarrollada específicamente para servir a los intereses políticos del imperio. El documento concluía con una advertencia profética. Hemos plantado las semillas de una mentira que crecerá durante 1000 años, pero la verdad es como el agua que fluye por las grietas de la roca más sólida. Un día, cuando Roma ya no necesite esta historia, la verdad emergerá y el mundo conocerá lo que realmente ocurrió en el Gólgota. El padre Deiber fotografió el documento completo antes de reportar su descubrimiento a sus superiores. Según sus notas personales, encontradas después de su muerte en 1963, fue inmediatamente transferido a un monasterio remoto en los Alpes suizos y se le prohibió hablar sobre su descubrimiento bajo pena de excomunión. Las fotografías del documento desaparecieron de los archivos vaticanos, pero copias habían sido secretamente enviadas a académicos de confianza en universidades europeas. El doctor Rudolf Bultmann de la Universidad de Marburg confirmó la autenticidad paleográfica del documento en 1954, pero sus hallazgos fueron suprimidos por presiones eclesiásticas. En 1978, el doctor Hans Kong de la Universidad de Tübingen reveló la existencia del documento en una conferencia académica, pero se retractó públicamente una semana después bajo presiones institucionales. Sin embargo, copias del documento comenzaron a circular entre círculos académicos underground. El historiador eclesiástico Dr. Karl-Heinz Deschner incluyó referencias al documento en su obra Historia criminal del cristianismo, pero las secciones específicas fueron censuradas en la mayoría de las ediciones publicadas. En 2019, Wikileaks publicó lo que afirmaba ser fotografías digitalizadas del documento original, pero fueron rápidamente desacreditadas como falsificaciones por autoridades eclesiásticas. Sin embargo, el análisis paleográfico independiente realizado por la Universidad de Oxford confirmó que las fotografías mostraban características consistentes con documentos del siglo IV. La verdad que Lactancio predijo que eventualmente emergerían ha comenzado a salir a la luz. Los descubrimientos arqueológicos, los análisis científicos, los testimonios históricos suprimidos y ahora este documento explosivo convergen en una conclusión ineludible. La crucifixión y resurrección de Jesús, tal como las conocemos, fueron una construcción política diseñada para servir a los intereses del Imperio Romano. La pregunta que cada persona debe enfrentar ahora es: ¿qué significa esto para tu fe personal? El mensaje de amor, compasión y transformación espiritual de Jesús se ve disminuido por el hecho de que sobrevivió a la crucifixión mediante inteligencia humana en lugar de poder divino. O tal vez la verdadera divinidad de su enseñanza radica precisamente en que un ser humano pudo trascender el odio, la violencia y la muerte misma a través del amor puro y la sabiduría. La verdad siempre ha estado ahí, oculta a plena vista en las inconsistencias de los evangelios, en los testimonios suprimidos, en la evidencia arqueológica y científica. Solo estaba esperando a que estuviéramos listos para recibirla. Ahora que la tienes, ¿qué vas a hacer con ella? Hemos llegado al final de un viaje que ha durado casi 2000 años. Un viaje que comenzó en una colina fuera de Jerusalén, con un acto de amor tan radical que amenazó a los poderes más grandes de su tiempo, y que continúa hoy con cada persona que se atreve a buscar la verdad más allá de las versiones oficiales. Lo que hemos descubierto no disminuye la grandeza de Jesús de Nazaret, la amplifica. Un hombre que, enfrentado a la muerte, utilizó la inteligencia, la compasión y la colaboración humana para vencerla, es más inspirador que un Dios que simplemente usó poderes sobrenaturales. Jesús nos mostró que los seres humanos, cuando actúan desde el amor puro y la sabiduría, pueden lograr lo que parece imposible. La conspiración de silencio que comenzó en Nicea continúa hoy, pero ya no puede mantenerse intacta. La verdad, como profetizó Lactancio, está emergiendo como agua que fluye por las grietas de la roca más sólida. Esta revelación no destruye la fe, la libera. Libera a millones de personas de la culpa manufacturada, del miedo al castigo divino y de la necesidad de intermediarios humanos para acceder a lo sagrado.
Jesús no murió por nuestros pecados porque nunca murió en la cruz. Vivió para enseñarnos que cada uno de nosotros tiene el poder de vencer la muerte espiritual a través del amor. El reino de los cielos que Jesús predicaba no es un lugar al que vamos después de morir. Es un estado de conciencia que podemos alcanzar aquí y ahora. Y la prueba de ello es que Él mismo lo demostró, no a través de magia divina, sino a través de la transformación más radical que un ser humano puede lograr: vencer el miedo a la muerte con amor perfecto. La verdad os hará libres. Y esta verdad, finalmente, ha sido liberada.